Daniel capítulo 7, versículo 22. Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 13. Daniel 7, 9. Muy bien, en la pantalla se va a reflejar algunos versículos, ¿ya? Los que no han traído o se han olvidado de traer la Biblia. Dice así, Daniel 7, 9. Mientras yo miraba, esto lo describe el profeta Daniel, que en visión vio a Dios, una escena en el cielo. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y su rueda fuego ardiente. El anciano de días, ¿quién es? Es el Dios Padre. ¿Y cómo era su cabello? Blanco como la nieve. ¿Y su vestido? Blanco también. Y su trono como llama de fuego. Su trono tenía ruedas. Versículo 10. Un río de fuego salía de delante de él. Millares, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. Pues esos millones de millones eran los ángeles de Dios. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Interesante. Pero acá Dios el Padre no es el juez. Vamos a ver el versículo 13. Nos salteamos. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Había un segundo actor en esta escena de visión que tuvo el profeta Daniel. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. ¿Se dan cuenta? Hay tronos, supuestamente que hay dos tronos, el del Padre y del Hijo. Se describe ahí prácticamente cómo es el anciano, la figura del anciano de días, que es nuestro Dios Padre. Pues ahora ya conocemos cómo es la majestad del universo. Es en esta mañana que quiero presentar al Dios Padre, al maravilloso eterno. Es el Dios eterno, es la majestad del universo, el rey del universo, y tenemos que conocerlo, porque nosotros somos las criaturas. Él es nuestro creador, y nosotros somos las criaturas que lo adoramos. Y depende de Él para nosotros diariamente poder vivir. Es interesante. Ahora vamos a estudiar los textos bíblicos. Ahora que conocemos al Dios Padre, vamos a buscar en Mateo 23, 9. Por eso es que dije que hoy no lo voy a traer un sermón, sino va a ser estudio bíblico. Bien. Mateo 23, 9 dice así la palabra bendita de Dios. Es una recomendación o es una orden que Jesús nos da. Dice: a nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, y todavía está con mayúscula. ¿Y dónde está? Está en Roma. Está los domingos, el que oficia misa, el rito de la Eucaristía. Está en el cielo, uno solamente. Y todavía Jesús nos dice: a nadie. ¿Y quiénes están aquí en la tierra? Los hombres. Entonces dice que a ningún hombre, por más que tenga títulos o tenga un puesto de honor, lo llamemos Padre. A ningún líder religioso Jesús autoriza llamarle Padre, porque estaríamos pecando. Es interesante. Vamos a leer Lucas capítulo 1,
Estamos estudiando acerca del Dios Padre. Lucas 1:32. Dice la palabra bendita de Dios. Dice así: será grande. Acá está hablando de Jesús. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Es interesante, ¿cómo se le llama al Dios Padre? Altísimo, el Altísimo. Algo queda poco, es altísimo, como decir, es infinito. Es como decir que no existe más palabra con que llamarlo al Dios Padre. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿A quién? Al Hijo de Dios, ¿no? Es interesante. San Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer? Esto es en una ocasión cuando Jesús fue llevado ante el tribunal de los judíos, porque había sanado a un paralítico el día sábado. Hizo una buena obra de sanación. Entonces lo llevaron y lo hicieron muchas preguntas, etc. Pero Jesús, en medio de eso, dijo esta gran verdad: ¿cómo podéis creer si buscáis la alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del Dios único? Él estaba presente como hijo, pero estaba hablando del Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso, el Dios único, el Dios Padre. Vamos a continuar. San Juan 17:3. Esa es la oración de Jesús por sus discípulos. Fue esto dicho por Jesús un día antes que lo crucificaran. Lo dijo en ocasión de la última cena que hizo Jesús con sus discípulos. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por eso que estamos estudiando para poder conocer al Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es interesante. Dios Padre, que conozcamos al Dios verdadero, al Dios Padre, y al Hijo de Dios, al quien fue enviado por nosotros. Entonces, en eso consiste la vida eterna. Si no lo conocemos a Dios, no vamos a ser salvos. Por eso que estamos estudiando. Y cada uno tenemos que estudiarlo en nuestra casa con mucha oración. Romanos 3:30. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. Hay un solo Dios. Justifica a los que se arrepienten. Amén. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Sería bueno que anoten los pasajes que les estoy diciendo. Primera de Corintios 8:6, porque esto ha sido mucho sacrificio buscar todos estos pasajes. Por eso es que es bueno que lo tomen nota. Primera de Corintios 8:6. Dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas que hay en el universo y en este mundo, y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Gracias a quien vivimos y para quién vivimos. Para el Dios Padre y para el Hijo de Dios, nuestro bendito Salvador. Esa es la razón de vivir, porque Dios es la fuente de la vida y Él nos sustenta. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice así:
sobre todos, por todos y en todo. En otras palabras, Dios con nosotros. Un Dios y Padre de todos. Entonces, cuando un ser querido, un padre, un abuelito, muera, debemos siempre pensar que existe un Padre que está en todo y por todos y para todos. ¿Ya? Entonces, ¿ven lo que está hablando? Del Dios Padre. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque ellos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto fue una carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que antes adoraban a los dioses griegos, ¿ya? A los dioses romanos, o como lo llama la historia, a los dioses greco-romanos. Pero Dios tenía un pueblo en medio de los tesalonicenses que eran sinceros y que buscaban al Dios verdadero. Pues Dios los trajo a los discípulos para que comprendieran y escucharan el mensaje del apóstol Pablo. Entonces se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, no a estatuas de yeso, reliquias, etc. Primera de Timoteo capítulo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Esto es un saludo epistolar de Pablo. 1:1. Segunda de Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante. El Padre y el Hijo. Primera de Timoteo 1:17. Con este versículo me quedo helado, que vamos a leer. Me quedo helado. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, al Rey del tiempo, ¿no? Al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué palabras tan tremendas, tan sublimes, que se expresa en adoración al Dios Padre y al Hijo Jesucristo! El homenaje, el respeto, la reverencia infinita al expresarse así. Es inmortal, invisible, y el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de la eternidad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, ahí nomás. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un Dios Padre y un solo mediador. Hablando de dos personas. Jesucristo, hombre. Entonces, ¿quién es el único mediador entre el Dios Padre y los hombres? Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador. No hay otro mediador. No es María, no es San José, no es Santo Tomás. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Amén. Según de Timoteo 1:5, eso lo dice, ¿ya? Ahora, segunda de Timoteo 1:2. Dice así: a Timoteo, hijo amado, gracia y misericordia y paz. Gracia
gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios nos da a sus hijos. Gracia, porque por gracia somos salvos. Misericordia, que Dios tiene misericordia, nos da oportunidad de ir a Él para ser salvos. ¿Y qué nos da? Paz. Lo que buscamos es paz y tranquilidad en nuestra vida y en nuestro hogar. Pero solamente lo da el Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos 12:9. Dice la palabra bendita de Dios. Además, nuestros padres terrenales nos disciplinaron y los respetábamos, hasta ahí nomás. Cuando nuestra mamá nos daba órdenes para obedecer, para hacer tal o cual cosa, más que nada el papá, ¿qué hacíamos en la casa de pequeño? Obedecer, ¿ya? Porque ellos nos han dado la vida, gracias a los padres hemos nacido y gozamos. Y cualquier orden que nos dé, no nos da porque quiere algo mal de nosotros, sino por nuestro bien. ¿Y qué dice? Lo respetábamos, ¿no? Lo respetábamos. Ahora con signo de admiración, prácticamente como un grito. ¿Con cuánta más razón debiéramos someternos al Padre de los Espíritus y vivir? Siempre tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. A nuestros padres somos primero. Está bien, porque el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero hay alguien que está por encima de nuestros padres y nos olvidamos. Lo tomamos como algo secundario en nuestro diario vivir. Salimos al trabajo, salimos al estudio, no oramos a Dios, no hacemos nuestro culto con Dios antes de salir. Y debemos hacerlo porque no sabemos lo que puede pasar durante el día. Pero siempre debemos orar al Dios Padre. Así como daríamos la vida por nuestro Padre y nuestra Madre, pues también debemos dar nuestra vida por el Dios Padre. Amén. Eso es lo que nos dice. Aquí está. Además, nuestros padres terrenales nos disciplinaron y nos respetaban. ¿Con cuánta más razón debiéramos someternos al Dios, al Padre de los Espíritus y vivir? Porque nos ofrece vida eterna. Gracias a Él vivimos. Interesante. Santiago 1:27. Aquí está. Es interesante. La religión. 26 y 27 vamos a leer, ¿ya? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. ¿Se dan cuenta? Lo que nos llama la atención, que a veces cuando estamos en la calle hablamos sin pensar las cosas. Entonces nos engañamos a sí mismos, a nosotros mismos, y decimos que somos religiosos o cristianos. 27. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? Ante Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este punto. Entonces, ¿cuál es la religión pura y verdadera? Visitar a los que necesitan, atenderlos. Por eso se está haciendo más amor en Navidad, para atraer a las personas que están necesitados espiritualmente y darles la palabra. Esa es la religión, trabajar para servir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos
regeneró esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Debemos estar agradecidos, bendecir al Dios Padre o no. ¿Por qué? Porque mediante Jesucristo, en su gran misericordia, nos ha regenerado gracias a la resurrección de Jesús. ¿De qué nos ha regenerado? Nos ha regenerado de nuestra mala manera de vivir, nos ha liberado de las dudas que a veces tenemos, a veces nos preguntamos, ¿para qué he venido a este mundo? No sirvo para nada, yo soy tal por cual. A veces perdemos la estima propia. Entonces no debe ser así. Por eso que nos dice aquí, que según su gran misericordia nos regeneró ¿en qué? En esperanza viva. El cristiano debe vivir con esperanza. ¿Y qué cosa es esperanza? Esperar con fe la segunda venida de Cristo. Amén. Y eso nos hace vivir una vida plena, una vida. Podrá haber necesidades en el mundo, pero el estrés desaparece. No existe esa ansiedad, porque Dios es todopoderoso para darnos lo que necesitamos y levantarnos, como dice, la moral. Pero gracias a la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 1:17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas busca a cada uno según su obra, conducto con reverencia, conducido con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestro Dios Padre es un Dios que no hace acepción de personas. Que tú, porque eres rico y eres bonito, gringuito, ya, tú vas a ser salvo, a ti te voy a bendecir. Tú eres negrito, cholito, a ti no. No. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios bien claro. Porque, y si invocan como Padre al que juzgue imparcialmente según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Qué nos aconseja entonces? Que el Dios que no hace acepción de personas ni favoritismos, nos recomienda acá el apóstol Pedro que debemos conducirnos ¿con qué? Con reverencia, con temor, durante el tiempo de nuestra vida peregrina aquí en la tierra, porque solamente esta vida es un ave de paso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque Él recibió honra y gloria del Padre de Dios. Se está refiriendo a Jesús. Porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios. Cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Eso fue cuando Jesús fue bautizado. Apareció una voz del cielo y el Espíritu Santo bajó corporalmente como paloma sobre el hombro de Jesús, y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. ¿Quién lo dijo? El Dios Padre. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 13. Este es bien revelador el apóstol Juan. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengan comunión con nosotros. Esto lo está escribiendo el apóstol Juan a nosotros, hermanos, a nosotros, a cada uno de nosotros, así. Les digo literalmente, a todos nosotros nos está diciendo, porque la iglesia es única, hermano, la iglesia es única. Aquí lo dijo cuando la iglesia hace cerca de 2000 años, pero la iglesia única, es única, la iglesia es Jesucristo.
presente eso, que las cartas que lo dicen es como si fuera que Juan estuviera vivo y nos dijera aquí en el púlpito a nosotros. Así tenemos que tomarlo, porque solamente la muerte es lo único que separa. Pero este mensaje lo ha dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, para nosotros. Por eso lo dice claramente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué vio Juan? Por lo cual expresa aquí lo que hemos visto. Es que Juan estuvo 3 años y medio en el ministerio junto con Cristo. Fue uno de los apóstoles, por eso que lo llamaban el discípulo amado. ¿Por qué el discípulo amado? Porque también en ocasión de la última cena, el único discípulo que se recostó en los hombros de Jesús fue Juan. Y así está en la pintura de Leonardo da Vinci de la última cena. Se ve recostado al discípulo Juan, recostado en los hombros de Jesús. Y él lo dice con autoridad, como testigo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para nosotros, ese mensaje. Para que tengan comunión con nosotros. Mira, Juan murió. ¿Pero por qué dijo para que tengan comunión con nosotros? Para que tengamos comunión también con Juan. Por más que esté muerto, no estoy predicando la inmortalidad del alma, o que Juan ahora que está muerto ahora es un espíritu. No. Acuérdense que Jesús le dijo a los saduceos, ¿qué le dijo? Ustedes habéis oído que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto les digo que Dios es Dios de vivo y no es Dios de muertos. Bien claro. O sea que Juan ha muerto, pero para Dios está vivo, porque Él es infinito. Por eso, con autoridad lo dice acá. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengan comunión con nosotros, con Juan, con todos los discípulos. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Es interesante. 4. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ¿para qué es este mensaje? Para que vivamos con gozo, con alegría, de manera completa. Juan, como testigo, dijo eso: lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, tocante a Dios. ¡Qué maravilloso! Capítulo 2 de 1 de Juan, versículos 22 y 23. Dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Interesante. Entonces nosotros tenemos que por fe creer y confiar nuestra vida en las manos de Dios Padre. Amén. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Ahí nomás. Dice la palabra de Dios: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta que Jesús también es Dios? Por eso, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el que es verdadero? El Dios Padre. Porque Jesús vino a dar a conocer al que es verdadero, el Dios Padre. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Mucho cuidado a veces de tener dioses falsos, imágenes, o también concepto errado de la naturaleza de Dios, porque eso también es un ídolo. También los ídolos, los afanes de este mundo, de las cosas que a veces tomamos en primer lugar y a Dios en segundo lugar, ¿no? Eso también es un ídolo.
Apocalipsis 1:6. Ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. ¿Qué nos ha constituido a nosotros? Un reino de sacerdotes. Así nos llama la palabra de Dios. ¿Qué hacía un sacerdote? Intercedía por el pueblo de Israel. ¿Qué hace un sacerdote? Ora. Entonces, Dios nos ve así cuando somos justificados por Jesús. Nos hace sacerdotes para Dios. Ahora, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Esto lo está diciendo Jesús a nosotros, a la iglesia, porque Jesús es el que examina los corazones y nos dice, nos aconseja que seamos vigilantes y reanimamos lo que queda y que está por morir. Hay cosas espirituales que estamos por morir porque no hemos estado siempre en comunión con Dios. Y Jesús nos dice, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios el Padre. Porque Jesús lo está diciendo. Apocalipsis 3:12 dice así: al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. Esto lo está diciendo Jesús, pero hace referencia al Dios Padre y a nosotros. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Mira, 3 veces dice mi Dios, Jesús. Mira, Jesús, que es el Hijo de Dios, que lo llaman el Hijo del Altísimo, con cuánta reverencia, refiriéndose al Padre, dice mi Dios. Jesús, siendo Dios, dice del Padre mi Dios. ¡Qué reverencia absoluta! ¡Qué respeto! A pesar que Jesús es lo máximo. Lo dice del Padre mi Dios 3 veces, repite 3 veces. ¡Qué reverencia! Y cuánto más nosotros que somos hijos de los hombres debiéramos decir mi Dios. Apocalipsis 4:8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, alrededor y por dentro llenos de ojos, y día y de noche decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Habla tanto para el Dios Padre como el Hijo, porque va a venir por segunda vez. Van a ser los dos, el Padre y el Hijo. Y eso Jesús lo dice, que Jesús va a venir sentado a la diestra del Dios Padre, por la gloria de su Padre y la de los santos. Pero qué adoración, qué adoración. De día y de noche adoran así: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y nosotros, hermanos, como humanos, apenas a veces nos da flojera arrodillarnos para invocar el nombre de Dios, para orar. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Qué precioso. Ahora el Hijo. El Hijo
es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, o sea, del Padre, el que se sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo lo llama el Padre? Majestad en las alturas. ¿Y quién se sentó a su diestra? El Hijo de Dios, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados. Maravilloso. Mira, que a veces yo me quedo anonadado cuando leo citas de la deidad, de la divinidad, tanto de Dios Padre y Dios Hijo. Es para quedarse admirado, sorprendido. Y nosotros nos sentimos tan pequeñitos al leer las citas sagradas sobre el Dios Padre. Amén. ¿Quieren saber cómo se sintió Pedro cuando lo vio a Jesús después que hizo la pesca milagrosa durante el día todavía, donde ya es difícil pescar? Lucas 5:8. ¿Qué cosa es cuando uno se pone delante de la presencia de Dios? Lucas 5:8. Dice así: ¿qué pasa con el hombre cuando mira a Dios? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, que no había pescado nada durante la madrugada, Jesús se acercó de día y le dijo, pongan la red en la parte derecha. Pero ¿cómo, Señor? Porque si es de día, toda la noche hemos estado y nada, no. Pero si tú lo has pedido, en tu nombre lo vamos a hacer. Y salió que la balsa estaba por rebalsar. Y Jesús, que estaba vestido con una túnica así común, lo miró a Jesús, el rostro, pero ¿cómo este ser que lo veo así, como carpintero, como forastero, puede hacer ese milagro? Pero gracias al Espíritu Santo, por la fe, Pedro vio en Jesús algo singular, algo especial, y lo vio tan santo, tan puro a Jesús, su presencia, que ya no pudo resistir y se cayó, se hincó de rodillas y se sintió tan sucio. Pedro se sintió tan sucio delante de Jesús, aunque su cuerpo de Jesús no fulguraba gloria, no alumbraba, pero vio algo especial, que se sintió tan sucio, tan pecador, que cayó de rodillas y dijo, como decir, no te puedo soportar ver, porque soy tan pecador, apártate de mí, Señor. ¿Te das cuenta? Esa reverencia. Vamos a ver otro ejemplo también. Apocalipsis 1:17. ¿Sabían ustedes aquí en el texto que Juan vio la gloria de Dios, la gloria de Cristo, cuando se le reveló? Porque Jesús fue el que dio testimonio y reveló todo el libro de Apocalipsis. ¿Sabían que el libro de Apocalipsis lo escribió el profeta Juan? El discípulo amado escribió este libro de Apocalipsis. Versículo 17. Cuando vio la gloria de Cristo, porque el versículo... Bueno, vamos a leer un poquito, ¿ya? Versículo 13. Ya. Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, su cabello y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Prácticamente casi el mismo parecer de Jesús con el Dios Padre, el anciano de día que hemos leído el primer versículo que iniciamos este estudio, el anciano de días, la misma descripción. Pero aquí está el versículo 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies.
y tengo la llave de la muerte y del sepulcro. Jesucristo. ¿Quién es el único que murió para darnos vida? Jesús. ¿Y qué cosa tiene en sus manos? La llave de la muerte. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Por eso Él tiene en sus manos, venció la muerte al resucitar. Pero ¿qué pasó con Juan cuando vio solamente la visión de la gloria de Cristo? Cayó como muerto a sus pies. No pudo resistir la gloria de Cristo en la visión. Se sintió tan pecador y sucio. A pesar de que 70 años había servido a Dios como evangelista, pero se sintió tan... Es que la presencia de Dios ante un hombre te desploma, te desploma. Miren lo que dijo Isaías, capítulo 6, versículo del 5 al 7. También vio la gloria de Dios. Dice así: entonces exclamé, ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso! Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto, toco tus labios y ha sido quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Isaías también se sintió como terrible, como que va a ser muerto en esos momentos cuando vio la gloria de Dios. Entonces, con este estudio que hemos tenido, podemos ver la santidad del Dios Padre, aún del Hijo, que se le adora con tanta reverencia y que ante su presencia caemos desplomados. Entonces, ¿con cuánta santa reverencia debemos venir a adorar a Dios? Una reverencia única, porque la presencia de Dios, acuérdense que una de las virtudes de Dios, ¿qué cosa es? O uno de sus atribuciones del Dios Padre, Hijo, ¿qué cosa es? Su omnipresencia. Omnipresencia, que está presente en todo lugar a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios está aquí. Por eso debemos conducirnos. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que tenemos que arreglar nuestra vida afuera para venir recién a adorar a Dios, porque nadie, ni un ser humano, somos perfectos. ¿Entendemos? Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo vine para sanar, no vine para condenar. Yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, lo que tenemos que venir es con sinceridad, sí. Con sinceridad. No quiere decir, no, porque tenemos que venir a los pies de Dios tal como somos. La iglesia es un hospital, es como un hospital. Que no somos seres perfectos, no. Es como un hospital porque venimos enfermos, cargados de pecado, con tendencias al mal. Podremos tener defectos. La iglesia tiene, como dice Jesús, trigo y cizaña. Siempre va a haber personas defectuosas, por eso no debemos desanimarnos. ¿Ya? Pero tenemos que tener una reverencia a nuestro Dios en la casa de oración. Cuán importante es eso, ahora que hemos conocido cómo es la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Por eso es que la Biblia es muy hermosa. Cuando lo estudiamos con mucha oración y comprendemos la gloria de Dios, tenemos que pedir a Dios para que nos ayude a través del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. ¿Está claro, hermanos?
Amén. Que Dios lo bendiga grandemente este pequeño estudio bíblico que hemos tenido. Que la gloria sea para Dios. Vamos a terminar con una oración este estudio, pero todavía el programa continúa. Querido Padre Dios bendito, gracias Señor por el estudio sistemático de tu palabra, donde hemos aprendido, Señor, de ti. Y eso es lo que debemos hacer, comprender tu mensaje, tu voluntad y la reverencia que debemos tener, porque eres digno de adoración. No hay otro en la tierra. Tú nos das diariamente nuestro diario vivir, nos das sabiduría para trabajar, para llevar el pan al hogar. Gracias a ti, Señor, que nos das habilidades, tanto en los negocios, en nuestra profesión, en nuestro oficio, para poder traer el pan de cada día, y se cumple lo que Jesús dijo: Padre nuestro. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas. Bendícenos a todos.